Recibimos ahora al primer panel del Congreso en el cual contaremos con la participación de Claudio Suchovicki, Martín Tetaz y Esteban Domecq. Martín Tetaz es economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en economía del comportamiento, docente en la Universidad de La Plata, consultor de empresas y columnista y divulgador en La Nata Sin Filtro por Radio Mitre. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas. Creo que Ahí, arranco ahí. yo, Esteban. Sí, ahí Martín, te doy la palabra. Déjame 2 segunditos para agradecer para realizar unos agradecimientos principales. Antes que nada, muy buenos días a Claudio y a Martín y a toda la gente que está participando a través de Zoom y a través de YouTube. Son casi ya en este momento más de 800 personas. Y es un placer recibirlos en esta nueva edición de EFI Week, siendo ya el 8º año de Expo EFI, un año 2020 sin lugar a dudas muy especial para todos, así que nuevamente darle la bienvenida. Quiero hacer muy cortito algunos agradecimientos. En primer lugar, a todos los expositores, a los disertantes que van a estar acompañándonos en estas 4 jornadas. Vamos a tener en total casi 50 horas de transmisión, así que la verdad que un placer contar con todos los profesionales y los especialistas que van a estar compartiendo sus visiones, sus análisis, todo su contenido a lo largo de todos estos paneles que se van a estar llevando a cabo en EFI Week. En segundo lugar, agradecer a todas las empresas participantes que han aceptado acompañarnos en este formato readaptado, repensado a esta nueva circunstancia, y la verdad que hay muchas de estas compañías, de estas empresas que nos vienen acompañando desde hace muchos años. Sin lugar a dudas sería imposible realizar el evento sin todos ellos, así que muchas gracias. Y por último, agradecer a todo el equipo de trabajo de EFI Week. Muchos de ustedes ya los conocen, liderado por Alessandro Nigra, un trabajo espectacular, acompañado por Mati Surt, Santi Bulat, Belu Pecolio, Paul, Tapane, Ceci. Bueno, todo el equipo de EFI Week que como siempre hacen un trabajo espectacular. En esta edición todo 100% remoto, así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, finalizados los agradecimientos y tras las palabras de Marcelo Longobardi con ese preciso análisis mencionando esta especie de nuevo orden político en Argentina, vamos a comenzar este primer panel que tiene que ver con perspectivas económicas y financieras junto a Martín y Claudio. Me animo a decir tal vez, además de 2 amigos, 2 de los máximos exponentes de la economía y de los mercados financieros en Argentina, así que para mí es un lujo y un orgullo poder acompañarlos moderando este panel, moderación que para mí va a ser la primera que hago, así que espero estar a la altura de Martín y Claudio. El objetivo, ¿cuál es el propósito de este primer panel? Bueno, presentar el cuadro de situación económica y financiera de la Argentina, ¿no? En este final de año 2020, un año muy marcado por la irrupción de este acontecimiento que tiene que ver con el COVID, año que por suerte ya está quedando atrás, y la idea es plantear un poco los desafíos y las oportunidades que vamos a enfrentar ya el año que viene, este año 2021 que ya estamos casi un mes de comenzar. Creo que tendremos, después de las palabras de Marcelo, la difícil tarea de despejar esta especie de aleph económico. Devaluar o no devaluar, creo que es la cuestión, y la pregunta es cómo seguimos después hacia adelante. Vamos a tener 15 minutos de presentación de cada uno, va a comenzar primero Martín, después seguirá Claudio, y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Les recuerdo a todos los participantes que pueden ir haciendo preguntas en el botón de Q&A que figura en la parte inferior del Zoom, y cuando termine la exposición de Claudio vamos a pasar a resolver la mayor cantidad de inquietudes que haya. Sin mucho más que agregar, ahora sí, Martín, todo tuyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Con Claudio vas a estar en problemas para estar a la altura, porque es un poco más grandote, pero conmigo no vas a tener problemas, me vas a pasar a la altura sin problemas. Tengo una presentación que quiero mostrar, tenemos 15 minutos cada una, así que tampoco tenemos tanto tiempo, pero quiero mostrar un par de resultados o de gráficos que son importantes para entender lo que estamos hablando. En primer lugar, es chocolate por la noticia que hay una gran incertidumbre global, y esa incertidumbre global tiene que ver con la famosa pandemia. Pero ya hay algunas cosas que aprendimos de esta, y que por lo tanto se despejaron de esa incertidumbre y que ya son menos inciertas y más certeras. La primera es que efectivamente hubo una suerte de V corta con recuperación incompleta que se planchó y que tuvimos prácticamente 3 meses de estancamiento de las economías, un escalón más abajo del que tenían en la previa de la pandemia. O sea, hay un primer denominador común
la mayoría de las economías importantes del mundo quedaron un escalón abajo, y en particular cuando uno mira las economías en desarrollo, ese escalón es todavía más abajo. Entonces, sí hubo recuperación en B corta como se esperaba, sí fue bastante rápida, pero no fue incompleta, quedó ahí estancada. Y el segundo dato que tenemos es que en la segunda ola hay una caída, pero la caída no es igual que la primera. La caída de la segunda ola, no hay una W, digamos, para despejarlo en términos de letras, no hay una W, hay en todo caso dos B, una B corta mayúscula y una minúscula, puse yo hace poco. Ya en la última semana este indicador que estamos mirando de alta frecuencia de Bloomberg, que sigue indicadores de actividad diaria en los principales países del mundo, muestra que hubo una caída las 2 semanas anteriores y que en la última semana se estacionaron, o sea, se estabilizaron las caídas en un escalón que está mucho más arriba de las caídas anteriores. O sea, sí, hay una segunda ola, sí, impacta en la economía, pero ahora está la decisión de mantener abiertas muchas más cosas, empezando por la actividad productiva, y por lo tanto la caída de la economía no es tan marcada como en la pandemia anterior. Primera gran incertidumbre. Segunda, un indicador que es la traducción de esa incertidumbre a la Argentina. Este indicador me lo sugirió Gabriel Selpo, así que me parece que fue un hallazgo de él. Él encontró que cuando vos googleabas síntomas de COVID, distintos síntomas de COVID, y lo ponías en todos los países, casi replicaba la curva de casos, pero la anticipaba una semana. Entonces, en general pasa eso, vemos Doctor Google primero y después vamos a hisoparnos, pero primero entramos en Doctor Google a ver qué tenemos, cuáles son los síntomas COVID, y cuando uno mira eso, también en Argentina replica casi perfectamente lo que está pasando y anticipa que la primera ola ya pasó y que salvo algunos lugares puntuales del interior donde está complicado, el panorama está bastante más tranquilo. Segundo punto que quiero hacer. Acá sufrimos, además de la pandemia, el efecto colateral de la pandemia. ¿Qué es el efecto colateral de la pandemia? Bueno, cómo impactó en el mundo desarrollado y se tradujo al mundo subdesarrollado a través de un segundo canal, de estos canales que estoy marcando acá. Y estos canales, esencialmente, se redujo dramáticamente el flujo de capitales. Brasil es el tercer país del mundo donde más cayó, donde más salida de capitales hubo. Entonces esto fue particularmente brutal y explica un poco la devaluación de Brasil. A nosotros la sacamos medio barata porque igual estábamos aislados de los flujos de capitales. El riesgo país de todos los países del mundo subió. Nosotros tenemos mucho foco en mirar, tratar de explicar qué dijo Martín Guzmán el día antes de que bajó el riesgo país, o qué dijo el presidente y por qué subió. Y en realidad, si vos mirás el gráfico de riesgo país de Argentina y lo comparás con el gráfico de riesgo país de la región, de los emergentes latinos, vas a ver que es una copia. Es una copia. Acá se duplicó el riesgo país acá, antes de llegar al acuerdo con la deuda, sí, también se duplicó en todo el mundo. Empezó a bajar después acá, sí, empezó a bajar igual en todo el mundo. O sea, tratemos de mirar más a lo que está pasando afuera que lo que está pasando acá para entender el riesgo país, porque es más de afuera que idiosincrático. El tercer punto es que obviamente, como conté recién, devaluaron todos los vecinos y nosotros ahí quedamos colgados de la palmera. Hay un problema ahí. Más allá de que el tipo de cambio real de la economía argentina no está mal, el nivel de competitividad promedio, el nivel de competitividad con Brasil sí quedó descolocado. Quedamos 30% más caro de lo que estábamos a principio de año con Brasil, y eso es un problema que no creo que pueda durar mucho, lo van a tener que resolver de alguna manera. Y el cuarto canal que mató a todos los países, si vos sos exportador de commodities energéticos, si vos sos México, Colombia, Ecuador, Venezuela, ni hablar, Bolivia, bueno, y Brasil también, estás en la lona porque el principal producto de exportación tuyo vale 2/3 partes de lo que valía antes de la crisis. Sin embargo, la soja está volando, $440 la tonelada. Muchos creen, la gente que entiende de esto y del sector, que en realidad ese valor está anticipando y está adelantando el impacto de una mala cosecha que se espera para el año que viene por el efecto de la Niña en la región. Entonces, guarda, porque no empecemos a gastarla de antemano pensando que hay una soja de 4.40, porque en una de esas tampoco va a durar mucho. El tercer punto que quiero hacer es que evidentemente en la actividad, cuando uno mira la actividad económica local, evidentemente en la actividad económica local hay una recuperación. El índice líder que publicó la semana pasada la gente de Itela, que suele adelantar lo que pasa con el ciclo económico, pegó la vuelta y ya entró en terreno de crecimiento, con 98% de chance de que la economía se recupere y empiece a crecer en los próximos 6 meses. O sea que desde el punto de vista de la actividad, otra vez parece que esta B corta nosotros nos agarra ahora en la instancia de recuperación, pero claro, es por ahora rebote. Cuando uno mira los datos de inversión,
los datos de inversión que elabora la gente de Ferreres y Asociados, que estoy compartiendo en el primer panel de acá a la izquierda, muestran que la economía argentina lleva prácticamente 30 meses seguidos con caídas de la inversión. 30 meses seguidos con caídas de la inversión. Uno está mirando mucho el dato de, che, estamos trabajando al 60% del uso de capacidad instalada, un dato que se festejó la semana pasada. Bueno, pero en la capacidad instalada se achicó dramáticamente, lleva 30 meses consecutivos en los cuales está cayendo la inversión en Argentina, y ahora inclusive está cayendo, está 10% abajo en términos sin estacionalidad y en niveles, y entonces eso obviamente implica que todo lo que está recuperando la actividad económica lo está haciendo en rebote y no es sostenible si no se corrigen los problemas a largo plazo, de los cuales, Esteban, vos hablas mucho en las redes sociales, sos muy prolífico en eso y muy claro en los gráficos que presentás. El cuarto y último problema, que es el talón de Aquiles de la economía argentina, en estos momentos obviamente, y chocolate por la noticia, es el dólar, el problema del dólar, que en realidad tampoco es el problema del dólar, como todos hemos dicho muchas veces, y ya está hasta el hartazgo, es el problema del peso, digamos. Para resumirlo de una manera muy simple, Argentina se metió en una cuarentena que no puede pagar. Se metió en una cuarentena muy larga, nunca hubo un criterio racional y objetivo para pasar las fases o para meterse más en la cuarentena o para salir, siempre teníamos que esperar a ver qué decía el comité de expertos, pero nunca hubo, como sí existía en otros países del mundo, esa incertidumbre despejada del famoso dashboard, ¿no? Como se llama en inglés en otros países, el tablero de control que dice, bueno, por ejemplo en Holanda, por ejemplo en ciudades de Estados Unidos como Washington, está claro el criterio. Entonces vos sabés que si pasás, el R pasa de tantos contagios a, no sé, de 1,3 para arriba, pasás a fase 2 y así sucesivamente. Acá faltó eso, acá no hay, y esto, sobre todo si se viene una segunda ola, creo que el gobierno tiene que entender que necesita dejar de tomar decisiones discrecionales y que necesita darle certidumbre al mercado y mostrar exactamente cuándo va a cerrar, cuándo va a abrir, cuáles van a ser las condiciones. Lo que pasó, en resumidas cuentas, como decía recién Esteban, es que nosotros nos metimos en una cuarentena que el gobierno calculó que iba a ser de 40 días cuando empezó y que se les hizo muy larga, digamos, ¿no? Cuando uno mira los informes del mes de abril del propio gobierno que hacían en off algunos y otros en on, los cálculos eran que iba a terminar la economía con una caída del 6% este año y un déficit de 3 puntos y medio del producto. Y todos sabemos que la caída fue el doble y el déficit el doble o el triple. Vamos a ver dónde termina en diciembre. Entonces, evidentemente, erraron el cálculo, digamos, y no podíamos financiar una cuarentena tan larga. Y no la podíamos financiar porque no tenemos crédito ni tenemos moneda. Y esos dos que muchas veces parecen casi, uno dice, uy, otra vez con el tema del crédito y de la moneda. Sí, otra vez porque ahora se ve la importancia de que los países vecinos sí tienen crédito, sí tienen moneda, y entonces cuando terminó de caer el meteorito, empiezan a pensar en la reconstrucción, y nosotros empezamos a pensar en el efecto colateral. Vamos, tenemos el problema de que recién ahora empezamos a pensar en el efecto colateral. Y ahí me preocupa particularmente, no tanto la emisión adicional que hace el gobierno para financiar el gasto, me parece que se asustaron lo suficiente con la caída en la demanda de dinero del mes de octubre, se asustaron bastante y hicieron un giro hacia la ortodoxia. El propio ministro que hace un mes le decía a Laje en una entrevista televisiva por qué tenemos que bajar el gasto, ahora dice no, vamos a bajar el gasto, vamos a bajar el déficit, vamos a pedirle menos pesos al Banco Central, vamos a empezar a devolver parte de los adelantos transitorios. Por supuesto, todo el mundo sabe que esto es fungible, ¿no? Que vos lo devuelvas como adelante transitorio y después lo pidas como transferencia de utilidades, el número final que miramos es cuánta plata le termina pasando el Banco Central y cuánto termina emitiendo. Pero en resumidas cuentas, esa emisión parece que va a ser un poco menos de lo que se esperaba hace un mes atrás. Hay que ver si alcanza con ese achique o si hay que achicar un poco más. Pero lo que a mí me preocupa más es el desplome de la demanda de dinero. Cuando uno mira la demanda transaccional de dinero, los indicadores de depósitos en cuenta corriente, que es el gráfico que tengo ahí arriba, y caja de ahorro, uno ve cuenta corriente un poco mejor en el último mes, venía estancado, venía cayendo en términos reales. En el último mes levantó un poco, hay un poco más de reactivación económica que tiene que ver con que otra vez el gobierno finalmente decidió abrir porque no le quedaba otra, no porque estuviera convencido de los indicadores sanitarios, porque lo superó la situación económica. Entonces el gobierno tuvo que abrir a la fuerza. Y abrir a la fuerza implicó cierta reactivación de la actividad económica y hay un poquito más de demanda transaccional.
No así en caja de ahorro, donde todavía no se ve ese movimiento, pero por lo menos sí en cuentas corrientes. Pero cuando ustedes miran el gráfico de abajo, que me parece que es el más importante para mirar, que es este gráfico de acá, que tiene que ver con los depósitos privados a plazo fijo, muchachos, hay 2 billones de pesos en el sistema que son nitroglicerina. Son nitroglicerina, quiere decir que tienen una inestabilidad que, miren lo que pasó entre el 6 y el 19 de octubre, se perdieron 124.000 millones de pesos en menos de 10 días hábiles, fue una tragedia. Ahí fue el salto espectacular al dólar, porque los pesos que se van de un plazo fijo obviamente se van a buscar un refugio de valor mejor y entonces se van al dólar y eso generó el salto cambiario de 195 que vimos en ese momento en octubre. Después el gobierno, como ustedes ven acá, moderó la caída, pero tiene mucha inestabilidad la demanda de dinero, lo están viendo claramente ustedes acá, tiene mucha inestabilidad la demanda de dinero y más bien la tendencia es que continúa la caída, con mucha inestabilidad. Entonces, y cuando uno mira la historia de las hiperinflaciones en Argentina, la mejor lección que aprendemos es que nunca una hiperinflación se produce por hiperemisión, si no es por hiperemisión. También hay emisiones, ¿verdad? Pero en general colapsa la demanda de dinero. Eso es lo que ocurre cuando hay una hiperinflación. Eso ocurrió en los primeros meses del 89, eso ocurrió en diciembre antes de que el gobierno pusiera el plan Bonex. Le colapsaron 50% casi los depósitos en plazo fijo y entonces el gobierno se vio forzado, dijeron otra vez la misma película del principio del 89, otra vez la hiper, no, démosle un bono a esta gente y que no puedan sacar más los plazos fijos. Entonces me parece que la variable más delicada que hay que mirar todos los días y monitorear todos los días es qué pasa con la demanda de dinero que no es transaccional, con la que busca refugio de valor y qué pasa centralmente con los plazos fijos. Hasta ahora es nitroglicerina. Ahora, pasado el pánico, con el último minuto prácticamente que me queda, 2 minutos, pasado el pánico, si uno dice, mira, si no fuera por el pánico, la verdad que el dólar está incluso caro en Argentina. Acá ustedes tienen 2 en 1 en el gráfico. En el primero tienen la competitividad cambiaria promedio, lo que se llama tipo de cambio real en la economía argentina hoy. Está en 120 puntos, 20 puntos arriba de lo que estaba a la salida del cepo. Está en los mismos niveles que estaba en el 2010, 2009, 2010, es decir, un nivel de tipo de cambio real bastante razonable. Después discutimos si le falta un poquito o no, pero parece bastante razonable. De hecho, Argentina está bastante bien en los precios internacionales comparado cuando uno mira ese tipo de cambio. Pero este es el tipo de cambio paralelo, el que está en rojo acá. El nivel de tipo de cambio paralelo es superior al de cualquier precio de la historia del dólar, inclusive superior al de salida de la convertibilidad en el 2002. Y eso implica que Argentina, medida al dólar paralelo, está regalada, está de remate. Digamos, y esto no es sostenible en mucho tiempo. Digamos, el precio ese, claro, la gran pregunta del millón, y esa es la pregunta que traslado acá y que le dejo picando a Claudio, la gran pregunta del millón es cómo se va a corregir esa brecha. Digamos. Está claro que no puede quedar el tipo de cambio real tan alto durante tanto tiempo. Ahora, ¿qué podría ocurrir? Y bueno, podría ocurrir que se aceleren los precios también. O podría ocurrir que ceda el pánico, que no haya presión sobre los depósitos y que por lo tanto ese tipo de cambio paralelo empiece a bajar. Pero si uno mira la foto, baja de la estratosfera, mira la foto esta, dice, ¿cómo están los precios de Argentina hoy en paridad de poder de compra? Comparando un jean, un celular, un plato de comida, lo que quieras, al dólar de 160, está baratísimo, Argentina está regalado, así que evidentemente eso, algún tipo de corrección tiene que haber. Últimos 10 segundos. ¿Hay alguna expectativa desde el punto de vista de confianza de los consumidores de que haya repunte? Fíjense lo que pasó el último mes. Cuando se aceleraron los precios, las 3 preguntas que hace Ditela. Le pregunta a Ditela, ¿cómo evalúan la situación de la macroeconomía? Pum para abajo. ¿Cómo evalúan su situación personal? Pum para abajo. Predisposición al consumo de bienes durables, autos, casas, electrodomésticos, pum para arriba. Y esta es una gran oportunidad. ¿Por qué pum para arriba? Porque empiezan a rendir los dólares. Hubo 50.000 millones de dólares, y con esto te cierro, Esteban. En los últimos 30 meses en Argentina hubo 50.000 millones de dólares que se atesoraron por parte de 7 millones de argentinos. Esos 50.000 millones de dólares son consumo e inversión postergada, reprimida. Y ese consumo y esa inversión reprimida son la gran oportunidad que tiene el gobierno si logra estabilizar el tipo de cambio para reactivar la economía. Muchas gracias. Primera pregunta, Martín, y te voy a conectar 2 preguntas y les voy a pedir respuestas breves, así tratamos de despejar la máxima posible. Número 1, vos sos un especialista en economía del comportamiento. ¿Cuánto de lo que está sucediendo hoy en Argentina tiene que ver con problemas reales
o problemas de confianza expectativa? Primera pregunta, y si es un problema de confianza expectativa, la pregunta es entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y te lo voy a conectar con la pregunta número 2. Si es posible evitar o no la devaluación. Está claro que el gobierno no quiere, como dice Claudio, nadie quiere devaluar. Ahora, ¿hay un problema real, sí o no? Y si hay un problema real, si es posible evitar y esquivar esa devaluación. Primeras 2 preguntas, 2 por 1. Sí, claramente, como te decía, todo el proceso de atesoramiento que lleva 30 meses en Argentina es un proceso de desconfianza. Y la gran diferencia de Argentina con otros países de la región, bueno, Claudio mencionaba el caso de Perú recién, claro, pero Perú tiene moneda, no tiene inflación, y entonces tiene confianza, y Perú tiene acceso al crédito, acaba de colocar 4.000 millones de dólares, de conseguir 4.000 millones, entonces evidentemente esas son las grandes diferencias que tenemos con países donde sí existe confianza. Acá obviamente hay un problema de confianza que no es de este gobierno, que viene hace 30 meses que hay un problema de confianza en Argentina, que se profundiza porque todo el mundo se da cuenta de que este gobierno no tiene con qué pagar esta cuarentena. Entonces la incertidumbre es, si la cuarentena va a venir, acá va a venir montada en una desconfianza adicional que es cómo la van a pagar. O sea, acá son dos desconfianzas, la desconfianza por la incertidumbre de la cuarentena y la desconfianza por la incertidumbre de con qué lo va a pagar el gobierno. Ahora, coincido con Claudio, sí, que el gobierno va a tratar de no devaluar, y basta mirar la historia. Digamos, hay dos procesos, dos momentos de la historia que son casi calcados, que son el 52 y al 55, esos 3 años, del 52 al 55, y los años del 74 al 76, los 2 años del 74 al 76, muy parecidos estructuralmente al problema que tiene Argentina ahora. En ambos casos el gobierno no quiere devaluar, no va a devaluar, va a hacer lo imposible para no devaluar. Brechas en ese entonces de 200%, no importa, igual no devaluaban. Y claro, obviamente si vos no corregís por precio, corregís por cantidad. Entonces el resultado era cada vez mayores restricciones a las importaciones, cada vez un cepo más profundizado. Empiezan a ensayarse desdoblamientos cambiarios en la práctica. Te dejo liquidar estas exportaciones que son promocionales en el contado con liqui y estas exportaciones por acá. Es decir, empiezan a aparecer todas estas cosas de la heterodoxia, ¿sí? Bien rústicas, pero no una devaluación. Entonces, no una devaluación del oficial. Ahora, si la desconfianza crece y el gobierno tiene que emitir mucho en una segunda ola y se hunde la demanda de dinero, como dije, lo que va a explotar va a ser la brecha. Es decir, el termómetro de desconfianza no va a ser el dólar oficial, y se va a ajustar por cantidad, como acabo de explicar, pero el paralelo sí ajusta en ese escenario. Y realmente entendamos que en octubre le pegamos en el poste a una hiperinflación. Le pegamos en el poste a una hiperinflación en octubre. Cuando uno mira la caída de la demanda de dinero que hubo en el mes de octubre, si tuviéramos otro sacudón como ese, recién decían diciembre, quiero ver a la demanda de dinero en diciembre, porque no, siempre es más o menos 15% más que en los meses anteriores. Pero esta vez mucha gente no se va a ir de vacaciones, esta vez mucha gente va a buscar dolarizarse, que va a haber mucha más inestabilidad, mucha más nitroglicerina en diciembre y enero que en otros años, y ese es un tema que obviamente frena cualquier decisión. En un contexto en el cual el peso puede colapsar en cualquier momento. Acá hay dos cosas. Cayó una bomba, y esa bomba, además de hundir toda la economía, aceleró el cambio estructural. Ayer lo dijo Marcos Galperín, dijo, nosotros saltamos 3 o 5 años, dijo, entre 3 y 5 años. O sea, hay una aceleración del cambio tecnológico. Si vos mirás el panel del Dow Jones en Estados Unidos, recién alcanza el nivel que tenía antes de la pandemia, pero si mirás el del Nasdaq, está volando 30-40% arriba. Entonces, se aceleró el cambio estructural, y ese cambio estructural, a mi juicio, y eso tiene que ver un poco con las investigaciones en las que estoy trabajando ahora, ese cambio estructural va a ser muy heterogéneo en el mundo, muy heterogéneo. Lo que vamos a ver es una sociedad solapada, con una parte de la sociedad avanzando en ese cambio estructural y en ese cambio tecnológico, y una sociedad tradicional reprimida por los gremios, reprimida por las clases políticas y las limitaciones institucionales y culturales, que van a hacer que en Argentina estemos más probablemente repitiendo la historia dentro de unos años, repitiendo la historia, otra vez en este círculo, en ese ciclo de ilusión y desencanto, como lo llama Gerchunov, en ese ciclo de, tal vez si los precios internacionales son altos, de ilusión, y si los precios internacionales son más bajos, echándole la culpa a los empresarios por la inflación y discutiendo por qué aumentan los precios en Argentina. Bueno, Martín, Claudio, lamentablemente no tenemos más tiempo, había muchas preguntas, pero se van a ir profundizando en toda la semana. En este momento hay más de 1.200 personas viéndonos en Zoom y YouTube. Los dejamos a continuación con el workshop que sigue
y nos estaremos viendo a lo largo de toda la semana y en otras oportunidades. Gracias, Claudio. Gracias, Martín. Muchas gracias.